Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias a todos por asistir a este webinar dedicado al diseño de contexto con CATIA versión 5. Comentaros también que al final del webinar recibiréis un obsequio en agradecimiento a vuestra presencia aquí, hoy con nosotros. En principio está prevista la agenda que dure más o menos una hora, ¿vale? De la cual más o menos unos 50 minutos dura la presentación y luego tendremos un apartado para ruegos y preguntas, para que me podáis preguntar vuestras inquietudes sobre lo que comentemos. Mi nombre es Eduardo Torrecien Sagurbe y llevo trabajando en CATIA desde que empecé mi vida laboral, ¿vale? Afortunadamente no he dejado de trabajar en ello. Actualmente me dedico a dar formación a programación y a realizar trabajos de ingeniería con CATIA. Como ya sabréis, tengo publicados varios libros en castellano y en su día creé un foro de debate para poder resolver dudas en CATIA. Todo esto siempre lo he hecho con el afán de poder divulgar de la mayor forma posible CATIA, porque yo sé y soy consciente de lo complicado que es y de lo complejo y lo que cuesta aprenderlo, ¿no? Y en castellano también es bastante complicado encontrar documentación. Por eso en su día me decidí a facilitar un poco la tarea, ¿vale? Por experiencia propia. ¿Qué es lo que vamos a ver en este webinar de diseño en contexto? ¿Vale? La idea es dar en este poco tiempo una síntesis de lo que es el diseño en contexto, ¿vale? Porque muchas veces es algo que tenemos en nuestra licencia, pero que muchas veces por desconocimiento no aplicamos y nos perdemos muchísimos aplicativos y muchísimas ventajas, como ya veremos, ¿vale? Veremos definiremos qué es el diseño en contexto. También haremos una pequeña referencia a cómo se trabaja o cómo se hacen cosas o se vinculan referencias en contexto, ¿vale? Citaremos los módulos en los que se puede aplicar el diseño en contexto, una vez que sepamos lo que es y cómo funciona. También veremos para qué se puede utilizar el diseño en contexto, qué aplicaciones tiene, porque realmente esto es el gran valor añadido que tiene el diseño en contexto, saber aplicarlo, saber utilizarlo y saber sacarle el mayor partido posible a las utilidades que tenemos. Veremos también qué beneficios tenemos al aplicar el diseño en contexto, en distintos ejemplos, y todo ello lo iremos ilustrando con varios ejemplos reales que tenemos ya construidos para que podáis ver en funcionamiento lo que es el diseño en contexto y cómo funciona el diseño en contexto. Lo iremos viendo un poco sobre el avance. Definir el diseño en contexto es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque no es otra cosa que compartir cosas entre piezas diferentes dentro de CATIA, ¿vale? Y todo con vínculo, es decir, podríamos vincular puntos, podríamos vincular líneas, podríamos vincular planos, sketches, curvas, superficies, bodies, axis, parámetros, etcétera, ¿vale? Casi cualquier cosa es compartible entre elementos, ¿vale? Y además es compartible con o sin vinculación. Es decir, si yo algo lo comparto con vínculo, podré después modificarlo. Y la modificación iría en cascada, ¿vale? Aquí os he puesto un esquema muy sencillo de cómo podrían ir los vínculos en contexto entre varias piezas. Porque pueden ser vínculos cruzados, vínculos cíclicos, etcétera, ¿vale? Por cada elemento, por cada referencia compartida, se creará una copia y esa copia es la que mantendrá el vínculo con el origen o no, porque a veces también nos puede interesar que rompamos esa vinculación, ¿vale? Pero en esencia, una cosa que nos tiene que quedar clara es que no es otra cosa que compartir elementos entre geometrías de CAD-PAR con vínculo, para que una vez que cambie la geometría de origen, se me cambie la geometría de destino. Como un ejemplo, este ejemplo lo trataremos un poco más adelante, ¿vale? Pero como un ejemplo, para que veáis un poco el concepto de a qué me refiero, se trataría de yo, por ejemplo, en este ejemplo de la guitarra, tengo la tapa superior en la que se ha dibujado un sketch, como veis ahí en el árbol de la figura, y ese sketch se comparte vinculado a la geometría de abajo, a lo que es el escalón, ¿vale? Entonces ahí, con ese sketch, luego podríamos seguir dibujando y podríamos seguir haciendo geometrías, de tal manera que cuando yo cambie el sketch de la tapa de arriba, automáticamente se va a cambiar el de la de abajo. Entonces estarían totalmente sincronizados, en este caso, en dimensión, ¿vale? Y conseguiríamos pues que la segunda pieza siempre le siga a la primera, al sketch de la primera, ¿vale? Esto es un poco el concepto para que veamos viendo un poco de qué se trata, ¿vale?
¿Cómo se ponen o cómo se hacen esas referencias en contexto? ¿Vale? Para colocar referencias en contexto tenemos dos posibilidades. Que en el argot de Katia llamamos fuera de contexto y en el contexto yo he añadido de un product. ¿Vale? De ahí viene lo de diseño en contexto, siempre viene de esta segunda parte de lo del contexto de un product, porque quiere decir que si yo vinculo las cosas dentro de una estructura de conjuntos, ¿vale? Lo estoy haciendo en el contexto de ese conjunto. Y si vinculo las piezas entre sí sin pasar por ningún conjunto, lo estoy haciendo fuera de ningún contexto. De ahí viene un poco la separación de las dos cosas. ¿Cómo se vinculan, cómo se comparten cosas vinculadas entre elementos? Es bastante sencillo. Es bastante sencillo porque la única opción que tenemos para compartir elementos es copiar de una pieza de origen y pegar en la pieza de destino, que es un poco lo que se indicaba aquí en rojo, ¿vale? Iríamos a la pieza de origen, copiaríamos el elemento que queremos compartir, vamos a la pieza de destino y lo pegamos, pero no un pegado normal, sino un pegado especial con vínculo, un Paste Special with Link, ¿vale? Ahora voy a hacer un ejemplo directamente en Katia para que veáis un poco, voy a construir un ejemplito de cada una de las dos opciones para que veáis un poco cómo funciona, cómo se crean las referencias y luego hablemos un poco de pros y contras de las dos maneras de colocar referencias en contexto o fuera del contexto, ¿vale? Si diseñamos una pieza que le voy a llamar pieza origen, y si creo otra pieza nueva y le voy a llamar pieza destino, vamos a poner la visualización de la pantalla en cascada, ¿vale? Entonces yo en la pieza de origen, pues voy a simplificar el concepto y voy a dibujar un simple sketch de una manera rápida, sin más, para tener dibujado un elemento de trabajo. ¿Vale? Dibujamos un sketch y con ese sketch pues, pintamos un sólido. Este sketch que yo he dibujado en este sólido, ahora ¿qué voy a hacer? Lo voy a compartir de la pieza de origen a la pieza de destino. ¿Cómo lo comparto? Botón derecho, copiamos, control C, voy a la pieza de destino, botón derecho, Paste Special o control V, y aquí le digo que quiero pegarlo, pero con vínculo, con asociatividad, ¿vale? Si yo hago esto, ahora mismo ya he creado dos geometrías que son idénticas y que están sincronizadas con la primera. Y veis aquí el resultado del destino, que aparece el sketch con un simbolito verde, y si intentamos ver lo que hay dentro del sketch no vamos a poder, ¿por qué? Porque está como compactado, ¿vale? Está vinculado. ¿Por qué? Porque toda esta información la está sacando de ese otro sketch que tenemos en el origen. De tal manera que si este sketch de origen lo cambio la definición de ese sketch, automáticamente me va a seguir. ¿Veis? Aquí me está pidiendo que actualice. Actualizo y va a recoger el cambio. Voy a dibujar aquí alguna figura más para que podamos ver un poco más el funcionamiento, ¿vale? Entonces yo ahora tengo estos dos cubos, o estas dos cajas, las tengo sincronizadas entre sí de una pieza a la otra a través de un sketch, ¿vale? Si yo cambiaría el sketch original, como digo, se va a enterar la pieza de destino y se va a modificar. Aquí podemos ir vinculando todo lo que se nos ocurra, ¿no? Todo lo que necesitemos para poder hacer el cambio de diseño automatizado que nos interese. Yo he vinculado ahora mismo un sketch, pero podría vincular un sólido. Pues, por ejemplo, voy a crear un nuevo sólido, voy a crear un sketch en la parte superior del sólido anterior y aquí pues voy a hacer un redondo. Y lo elevamos un poco y aquí vamos a hacerle alguna operación. Pues por ejemplo, por hacer algo rápido, le voy a poner un agujero y le voy a poner aquí un radio. Pues yo ahora tengo aquí un body. Tengo dos cuerpos, este cuerpo va por un lado, este cuerpo va por el otro. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a compartir este body al otro modelo. ¿Cómo lo compartimos? De la misma manera. Esto es lo que os decía que es muy fácil, siempre es igual, ¿eh? Esto es copiar, vengo aquí y le digo Paste Special a Resubir Link. ¿Vale? Entonces, ahora que tengo aquí, tengo el body compartido, que evidentemente no voy a poder modificarlo, porque viene como un paquete, como un comprimido, ¿vale? Pero vinculado al anterior. Y yo con este puedo dibujar aquí de la misma manera que si lo hubiese creado yo, no hay ninguna restricción. Y ahora aquí podría sumarle uno al otro.
¿vale? Ya los he sumado. Si ahora aquí a este que le he sumado le meto aquí, por ejemplo, un redondeo, por hacer algo, ¿vale? Yo aquí voy construyendo. Yo, visto así la figura, no soy capaz de distinguir qué es lo que está dibujado por mí o qué es lo que viene en contexto de otro sitio, ¿vale? Porque yo lo que estoy viendo es el resultado. Si yo ahora cambiaría este, pues evidentemente me va a cambiar el otro. Si yo este le cambio el diámetro, vamos a poner aquí un diámetro de 30, por ejemplo. En cuanto hago un cambio aquí, fijaros, este se ha actualizado automáticamente, tengo el actualizado automático, pero este ya se ha enterado que ha habido un cambio. ¿Dónde? Pues en este caso ha habido un cambio en el sólido compartido, en este. Veis que me ha cambiado aquí la simbología, que hay una simbología muy particular también, que te va diciendo muchas cosas, pero bueno, ahora la idea es que veáis un poco el funcionamiento. Entonces, en cuanto yo le dé a actualizar, automáticamente me va a recoger el cambio y me va a hacer todas las operaciones posteriores que yo ya he utilizado encima de ese sólido. ¿Vale? Ahora aquí tendría, en este ejemplo rápido que he hecho, tendría referenciadas dos cosas, el sketch de abajo y el sólido que he pegado encima. ¿Vale? Claro, esto lo podemos ir complicando tanto como se nos ocurra, ¿no? ¿Vale? También es cierto que no vincular nada es perder mucha productividad, ¿no? Porque si no vinculas nada entre sí en cosas que sabes que son siempre iguales o que van parejas, ¿no? Ya veremos ahora algún ejemplo. Te estás dejando de aprovechar mucho el sistema, por un lado, ¿vale? Pero por otro lado, si vinculamos en exceso, puede hacer que aquí estemos continuamente, se estén cambiando cosas continuamente y a veces igual sean incompatibles con lo que hemos dibujado posteriormente. Entonces todo tiene que tener una coherencia, ¿no? Al final hablamos de metodología de trabajo. Cuando queremos aplicar el diseño en contexto a un campo concreto, requiere hacer un mínimo estudio de qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos aplicar y cómo lo vamos a poder, cómo lo vincularíamos, ¿no? Vale, en ese sentido. Entonces, ahí depende de lo que queramos hacer y la aplicación a lo que queramos destinarlo, pues también hay que hacer un preestudio o por lo menos sentar unas bases de cómo hacer las referencias, ¿vale? Esta sería la primera manera de hacer vínculos en contexto, fuera del contexto. Cojo una pieza, hago algo, se lo llevo a la otra y lo pego y lo vinculo, ¿vale? Aquí incluso me dejaría hacer cosas que igual no tendría mucho sentido hacerlas, pero que en este modo de trabajo me las permite hacer. Si yo, por ejemplo, aquí me coloco y hago otro sketch, ¿vale? Si yo hago aquí otro sketch y este sketch a su vez lo copio y lo pego a la de origen, también me va a dejar hacerlo, ¿vale? Pero esto es un tanto peligroso, vamos a decir así. ¿Por qué? Porque aquí estoy metiendo referencias cruzadas y es posible que acabe metiendo a un actualizado sin fin, un update cycle, que suele decir, ¿vale? Entonces, en este modo de trabajo suelto me permite hacer cualquier cosa de estas, para un lado, para otro, indiferentemente. Luego tú gestionas los vínculos y tú sabes luego cómo los gestionas o cómo los mezclas, ¿vale? Y los problemas que pueden derivar de ello. Pero el mezclar las cosas ya veis que es muy fácil, es copiar y pegar con vínculo de un lado para el otro, ¿vale? Y a partir de aquí, lo que digo, se complica en el objetivo de lo que queramos hacer. Esta es la primera manera, vamos a decir, de hacer referencias en contexto. Luego tenemos la segunda manera de hacer referencias de contexto, que es a través de un producto, ¿vale? La filosofía de trabajo es prácticamente la misma, dentro de una estructura de conjuntos, copio lo que quiero vincular, voy a la pieza donde lo quiero pegar y lo pego con vínculo, ¿vale? Pero dentro de la estructura de conjuntos, no directamente entre ventanas, entre paths, que es esta opción de aquí, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo también, ¿vale? Estas las voy a dejar aquí minimizadas y le voy a decir que me haga un assembly. Me creo un nuevo assembly y en este assembly pues le voy a copiar la pieza de origen, esta, copy, y se la vamos a pegar aquí, ¿vale? Vamos a aprovechar la misma pieza, porque también de la misma pieza o de una misma pieza se pueden sacar referencias en contexto a todos los sitios que me haga falta, incluso duplicarlas, ¿no? Puedo tener este compartido en 7 piezas diferentes, eso tampoco te pone restricciones. Entonces a partir de aquí voy a crear como ejemplo otra pieza nueva. Y ahora, si haría el mismo procedimiento que he hecho antes, de copiar y pegar, voy a copiar y pegar, en este caso directamente el sólido, para copiar y pegar dentro del contexto de un product hay que activar la pieza de la que quieres coger la información, la cogemos y luego, sin más, es pegarla, no hace falta activar la pieza de destino, paste special, arrest building. ¿Vale? Pues esto ya lo he vinculado de otra manera en contexto.
Al final se me ha pegado con vínculos, se me ha pegado igual de bien que antes. Y va a funcionar igual de bien que antes. Si yo aquí hago una modificación de este, si le modifico, por ejemplo, este radio, vamos a poner más pequeño, ¿vale? Automáticamente se me ha puesto roja la pieza part 1, la pieza nueva, ¿vale? Pero solo se va a actualizar cuando yo active el conjunto principal y le dé al botón de update, de el assembly, ¿vale? Esta es una de las principales características que tenemos entre una y otra opción. Esto siempre está continuamente refrescándose el vínculo, es decir, si yo en origen modifico, automáticamente va a modificar en destino. Incluso muchas veces pasa que el destino lo tengo cerrado, abro el origen, lo modifico y lo salvo, y en cuanto abra el destino, automáticamente reconoce que el origen ha cambiado y me pide actualizar sí o sí. O sea, esto tiene una actualización continua. Luego también hay múltiples herramientas para cancelar la actualización, para que no actualice momentáneamente, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero si lo hago con referencias en contexto, dentro de un product, solamente me va a recoger el cambio en el conjunto principal en el que se ha hecho el copiado. Es decir, si yo quisiese que esta coja el cambio, si esta la abriría por separado, no se va a enterar que hay un cambio, ¿vale? Porque necesitaría abrir el conjunto y actualizar el conjunto. Y cuando actualice el conjunto es cuando esto recoge el cambio. Esta es una de las grandes diferencias de un modo y el otro. Que en este te obliga a trabajar siempre con el product y en este es como más flexible, ¿vale? Luego también tiene pros y contras. Al final son dos metodologías de trabajo que no voy a decir que una es mejor que la otra, son diferentes y muchas veces se utilizan en conjunto. Depende de la aplicación de lo que queramos hacer, se mezclan, ¿vale? Y eso también hace que luego la gestión de los vínculos cambie. ¿Por qué? Porque esta gestión de vínculos es más compleja de investigar, porque son vínculos sueltos entre piezas, mientras que esta es más fácil de seguir la pista. ¿Por qué? Porque todos los vínculos están dentro de este producto. ¿Vale? A no ser que hayamos vinculado algo, lo que digo, saltándome el procedimiento, ¿no? Y lo haya hecho en directo con fuera de contexto. ¿Vale? Pero esta, vamos a decir que tiene más ventajas en ese sentido porque podemos gestionar más fácilmente los vínculos o cuando se rompen los podemos enlazar. Tenemos más seguimiento, ¿vale? Pero no quiere decir que sea mejor que la otra, porque depende de las aplicaciones, pues se utilizan las dos y a veces mezcladas, ¿vale? Vale, este es un poco rápidamente el concepto y la manera de aplicar y los modos que tenemos de aplicar el diseño en contexto, ¿vale? Para que nos quede un poco claro lo que es y un poco cómo se aplica y el concepto de cómo articularlo, ¿vale? A partir de aquí ya podríamos empezar a hacer nuestros primeros cameos en contexto. Solamente si echar la imaginación y ver cómo vamos vinculando nuestras geometrías, ¿vale? ¿En qué módulos podemos aplicar el diseño en contexto? No me atrevería a decir porque no tengo total seguridad, ¿vale? Pero en prácticamente todos los módulos en los que me deje gestionar diseño, ¿vale? El módulo de Part Design para hacer sólidos, en el Assembly Design para hacer diseños en contexto, en los módulos de superficies, en el Sheet Metal, en el módulo de planos. En el módulo de planos, por ejemplo, se pueden vincular parámetros, ¿vale? Hemos dicho que además de puntos y geometría, se pueden vincular ejes, cosa muy interesante, y se pueden vincular parámetros, ¿vale? Los parámetros que podemos poner en una pieza se pueden compartir. Pues podría ser una aplicación para aplicarlos en un plano, por ejemplo, para listados de materiales o automatizar cajetines, etcétera, ¿vale? Ahí podría tener bastantes aplicaciones. Luego, son herramientas que están siempre disponibles y depende del módulo o la licencia que tengas, tú las puedes utilizar, ¿vale? En principio, desde la licencia más básica ya te permite copiar y pegar con vínculo. Si compras licencias muy básicas, pues hay operativas que están capadas, ¿vale? Pero si compras una licencia estándar ya vas a tener todas las funcionalidades de gestión más que nada, ¿no? De gestión y de seguimiento de vínculos. Una vez que ya más o menos conocemos lo que es el diseño en contexto y hemos visto un poquitín de qué se trata, lo importante es dónde se puede utilizar o para qué lo podemos utilizar, ¿vale? Esa es un poco la estrategia. Generalmente, o casi todo el mundo que hemos utilizado o que utilizamos el diseño en contexto lo hacemos para automatizar procesos, ¿vale? Porque al final el diseño en contexto depende de la utilización o cómo te lo montes, pues te va a permitir ahorrar un montón de tiempo en diseños y sobre todo en modificaciones, ¿vale? Os he planteado aquí los casos típicos en los que se está utilizando hoy día, o por lo que me ha tocado a mí, ¿no? Lo que he visto yo, el diseño en contexto, pero te lo puedes saltar, o sea, todo depende de lo que se te ocurra, ¿no? Si tienes una imaginación y si te ocurre hacer una vinculación concreta para otra cosa que no sea nada de esto, pues también se puede hacer, al final es echar la imaginación, ¿vale? Pero generalmente
La aplicación del diseño en contexto se suele utilizar pues para hacer modificaciones de formas en diseño, ¿vale? Otra aplicación muy extendida es la construcción de librerías parametrizadas. Esto también ya vamos a ver un ejemplo que tengo preparado para que veáis un poco cómo se comporta. Adaptación de operaciones de mecanizado. ¿Esto qué significa? Si yo, por ejemplo, tengo metido un tornillo en una placa o está atornillando una serie de 7 placas, ¿vale? Pues con diseño en contexto, ¿qué podemos hacer? Que el tornillo que yo meto en una placa automáticamente reconozca o lleve las roscas y los agujeros de librado en todas las placas, de tal manera que yo lo coloco, lo vinculo, y una vez que lo tengo vinculado, si lo meneo, si lo muevo, todos los mecanizados de los agujeros de los librados de los tornillos en todas las placas le seguirían al tornillo. Eso es una aplicación que realmente está marcando la diferencia de utilizarla o no utilizarla. También tenemos un ejemplo para que podáis ver un poco cómo se comporta y ver la flexibilidad que nos permite, ¿vale? También podemos utilizar el diseño en contexto para definición de diseños basados en modelos de referencias compartidas, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que muchas veces para organizar el diseño en contexto, la estructura del diseño en contexto de una manera mucho más estable, ¿vale? Lo que solemos hacer es agrupar todas las referencias compartidas en un modelo y luego de ahí compartir a todos los demás, ¿vale? No es lo mismo ir haciendo referencias en contexto entre piezas de forma en cascada, la pieza 1 con la pieza 2, la 2 con la 3, la 3 con la 4, la 4 con la 5, que todas cojan la geometría de la pieza primera, por ejemplo, ¿no? Esto ya es un poco más de metodología de trabajo, ¿vale? Pero es algo que también es interesante conocer un poco lo que se utiliza por aquí, ¿no? Esto también tengo un ejemplo preparado para que os voy a enseñar ahora en breve, para que veáis un poco de qué se trata, ¿vale? Y luego, pues un poco lo demás, pues podemos hacer las demás opciones que tengo puesto aquí, ¿no? Copiado sincronizado de formas de geometría entre piezas, construcción de geometrías complejas de partes del proceso. ¿Esto qué quiere decir? Esto hay que ver con un ejemplo, no tengo un ejemplo preparado, ¿vale? Pero bueno, yo creo que se ilustra bastante fácil. No sé si habréis visto o habéis tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con un bloque de fundición, un bloque de motor, de un coche, de un camión, ¿vale? Eso es una sola pieza, es una sola pieza de fundición, pero que tiene infinidad de formas geométricas. O sea, si construyésemos esa pieza en un solo CAD, que sería lo que a Katia le gusta, o sea, decir así, ¿vale? Nos quedaría un árbol de operaciones tan grande que llegaría un momento casi que igual hasta sería inmanejable, inmovible por Katia, ¿vale? Entonces, cuando tenemos elementos unitarios o piezas únicas con muchísima geometría, también se utiliza o entra ahí en el diseño en contexto. ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer es separar las formas geométricas, en este caso de ese bloque, de ese hipotético bloque, ¿vale? En distintos ficheros. Por ejemplo, podríamos hacer el cuerpo del bloque en un fichero, en un CAD. Podríamos hacer todas las cavidades que lleva ese bloque en otro fichero y así sucesivamente. Y luego montar un fichero superior donde pegamos los dos sólidos y ahí hacemos las restas de las cavidades, ¿vale? De tal manera que cuando yo quiera modificar la geometría en cada caso, iré a cada conjunto individual y cuando quiera modificar la resta, iré al de la resta, ¿vale? Al final son estructuras de trabajo separadas, que es como trocear el modelo en distintos modelos, trabajar con sus árboles independientes y luego ir juntándolo de nuevo, pero con contexto, con vínculos. No sé si más o menos me seguís, ¿vale? Pero bueno, estos son trabajos ya, pues otras aplicaciones. Lo mismo para sincronizar sistemas de referencia. Si tenemos utillajes que tienen múltiples sistemas de referencia o piezas que tienen cada una un sistema de referencia diferente, ¿no? Y queremos unificar un sistema de referencia único, pues sería tan sencillo como montar un conjunto y compartir un eje con vínculo en todas las piezas. Ya tendríamos un eje absoluto sincronizado entre todas, ¿vale? Tampoco tengo ejemplo para poder mostraros, ¿eh? ¿Vale? Y luego la creación de variantes de diseño. Pues distintas variantes de diseño sincronizadas que hay con el ejemplo que tengo en la librería, sí que os puedo enseñar un ejemplo. ¿Vale? ¿Qué os voy a enseñar? Bueno, el primer ejemplo que os quiero enseñar, donde hemos aplicado el diseño en contexto, para que veáis un poco el diseño en contexto en funcionamiento y podáis ver un poco lo que hace, es un diseño de una guitarra. Esta guitarra se ha trabajado cada pieza en un CAD diferente y se ha montado una estructura de conjuntos, ¿vale? Y después se han creado todos los planos que vienen de cada una de las piezas. Entonces, se ha hecho de tal manera, que es el ejemplo que habíamos visto al principio, de tal manera que el contorno exterior de la caja de la guitarra está compartido desde un sketch superior, que se va compartiendo en todas las referencias, en este caso solo hay dos, ¿vale? Que utilizan el diseño, o sea, que utilizan el sketch compartido,
¿vale? De tal manera que nosotros luego vamos a poder hacer modificaciones muy sencillas, tocando el sketch original, vamos a poder hacer que se cambien sus dimensiones, y si tenemos parametrizada también la altura, como es nuestro caso, también vamos a poder hacer que se cambie la altura y se rediseñe la guitarra entera, ¿vale? Para eso, vamos a abrir aquí el ejemplo que tengo preparado, para que veáis un poco de qué se trata. Vamos a darle un poco de color a la guitarra, ¿vale? Aquí tenemos la guitarra y lo que digo, con todas las piezas aquí definidas. Si buscamos la pieza original, claro, aquí un hándicap que tiene el diseño en contexto, hay que ser muy organizado, muy fino en ese sentido. ¿Por qué? Porque si yo ahora os daría esta guitarra y os diría, oye, cámbiame las dimensiones de la guitarra, claro, la pregunta que me haríais, bueno, ¿y dónde las cambio? ¿Qué tengo que tocar? ¿Dónde está vinculado? Porque si voy a un sitio donde no tengo que tocar, en vez de cambiarse las cosas, se me van a estropear, ¿vale? Entonces hay que tener hay que ser riguroso, hay que tener un orden y hay que ir trabajando las cosas con un poco de rigor, ¿no? En este caso, os digo dónde está el sketch original, que es este. Este es el que está compartido con vínculo en todo lo demás. Entonces, si yo entraría a este sketch directamente y haría una modificación, ¿vale? Pues por ejemplo, vamos a hacer aquí que la guitarra tenga 400 milímetros en esta cota, 400, un poco más, para distorsionarlo un poco más, 420, y estoy cambiando el sketch de esta pieza. Esta pieza a su vez tiene su propia parametrización y ya se me ha modificado. Como estoy en el caso que he creado referencias dentro del conjunto, para que el resto de piezas se cambien, tengo que activar el conjunto principal y actualizar todo el conjunto principal. Cuando yo actualice el conjunto principal, automáticamente va a ir propagando esas referencias compartidas por todas las piezas y va a ir dibujando los sólidos que tiene planteados. En este caso, pues ya veis cómo se ha modificado la guitarra. Se ha modificado la guitarra y si escondería se ha modificado la parte inferior. ¿Vale? Además, en esta pieza tiene un sketch sencillo para controlar las alturas, lo que os decía. Las alturas y la forma inferior. Si yo aquí, esta cota, le pongo una cota de 150, a su vez, este sketch está compartido con el resto de piezas, lo que origina que cuando haga una modificación se me curve la pieza central y se me adapte. ¿Vale? Ya veis un poco aquí la diferencia de tener hecho esto con contexto o sin contexto. Claro, si lo hubiese tenido hecho esto sin contexto, tiene que haber cambiado el sketch de aquí, habría que entrar en esta pieza, cambiar el sketch de aquí, entrar en la otra, cambiar en la otra, y cada vez que hay un cambio, tengo que recorrer todo el árbol. Claro, aquí son 3 piezas y su geometría es bastante evidente. Sería fácil cambiarlo, pero esto imaginaros un utillaje que tenemos, lo que digo, tornillos, agujeros, placas, mecanizados. Como no lo parametrices un poco, estás haciendo 2 o 3 veces lo mismo continuamente, ¿vale? Estás rehaciendo las cosas 7 veces, cuando se pueden hacer de una manera más o menos sencilla, cosas más automatizadas, ¿vale? Sí, vamos a ver más cosas. Otro ejemplo de las librerías, lo que os comentaba. En este caso, esto es una librería de una columna y un casquillo desviado, ¿vale? Para utillaje. En este caso, lo que se ha compartido han sido parámetros. También hay que decir que para construir una librería parametrizada como la que vais a ver ahora, que es lo que os pongo aquí, además se ha mezclado el diseño en contexto con herramientas knowledge. Se han mezclado con fórmulas, con tablas de diseño, con parámetros, y entonces le da muchísima más envergadura, se pueden hacer muchísimas más cosas automatizadas, ¿vale? En este caso, además de utilizar fórmulas y parámetros y tablas de diseño, se han vinculado en contexto parámetros, como os pongo ahí un poco en la foto, ¿vale? Pues la variante, que ese es el que me va a definir la forma de el tipo de columna que voy a insertar, se ha compartido con vínculo al resto de piezas y a su vez luego ahí se han hecho sus operaciones con knowledge para que se recojan los cambios, ¿vale? Y esto nos permite crear librerías parametrizadas que también son muy interesantes de aplicación. Yo tengo aquí la columna, el casquillo y 2 brizas. Si voy a la definición de la columna, al parámetro ese que habíamos visto, aquí tengo toda la gama de tipos de columnas que puede absorber esta librería. Yo persigo una columna de 25 por 125. Entonces, como está hecho también en el contexto del product, actualizo el product y aquí me recogerá el cambio. Vale, aquí ¿qué está haciendo la librería? Está redibujando todo de nuevo a las medidas que ya tengo preparadas con las fórmulas y con el contexto. Vale, entonces, ¿qué conseguimos con las librerías parametrizadas? Conseguimos tener un único elemento o grupos de elementos en products, ¿vale? De tal manera que los tenemos entre sí totalmente vinculados y podemos tener cualquiera de las versiones de librería en un momento. Yo ahora voy a poner la más grande que tengo.
para que veáis, la de 160 por 500. ¿Vale? Incluso aquí se podría llegar a poner, oye, cámbiame esta brida y ponme una brida circular, o ponme 7 bridas, o ponme 2, depende del diámetro. Aquí se pueden hacer muchísimas cosas si mezclamos ya un poco filosofía de knowledge con contexto, ¿vale? Si lo revolvemos todo. Pero esta filosofía de trabajo también tiene muchísima más flexibilidad de trabajo que trabajar con librerías únicas, ¿vale? Yo podría haber insertado una columna, un casquillo y 2 bridas de una librería de un elemento estático, y cuando quiero hacer una modificación, pues hago un replace component y le cambio un elemento por otro, ¿vale? Lo puedo hacer, va a funcionar. Pero esto es muchísimo más rápido, muchísimo más práctico. ¿Por qué? Porque yo tengo un solo elemento y el elemento siempre es el mismo, y lo que hago es redefinirlo, cambiarlo sobre la marcha, suelo decir yo, ¿vale? Si a esto le asociaríamos además, como vamos a ver ahora, operaciones, por ejemplo, de mecanizado, la cosa se nos empieza a poner muchísimo más sencilla, ¿vale? ¿A qué me refiero a operaciones de mecanizado? Pues esto tendrá un alojamiento donde va esto insertado, y ese alojamiento tendrá un diámetro y una profundidad. Si eso lo sincronizo con la placa donde lo he insertado, lo único que tengo que hacer es venir aquí, cambiar las dimensiones de la columna y me va a cambiar absolutamente todo. Aquí abro unos tornillos, que ni siquiera en este caso están dibujados. Esos tornillos tendrán un agujero de rosca. Pues lo mismo puedo hacer incluso que esos agujeros de rosca se modifiquen de forma automática en base a esta columna y a esta librería. Y ahí es donde viene un poco también la diferencia en lo que os decía antes, ¿no? En utilizar mínimamente el contexto o no utilizarlo nunca. Entonces estás perdiendo muchísimo tiempo. ¿Vale? Muchísimo tiempo cuando podrías ahorrar, a poco que pongas en práctica algo, podrías empezar a ahorrar tiempos. El ejemplo de mecanizados, perdón. El ejemplo de mecanizados que os comento, ¿vale? Se trata de un utillaje, que lo voy a ir abriendo, así lo vamos viendo a la vez. Esto es un caso real, ¿vale? De un utillaje que ha pasado por mis manos, donde lo hemos parametrizado para poder hacer los cambios que vamos a ver ahora. Bueno, mientras se abre vamos viendo este. Entonces voy a hacer el cambio con esto que hay aquí. Esto es un elevador de pieza, que ahora cuando lo veamos en cátedra vamos a ver más fácil, que está vinculado a todo su entorno. Es decir, cuando yo cambie el sketch del elevador de pieza, se me va a cambiar el mecanizado donde va alojado, incluso se me van a cambiar las posiciones de los elementos internos, va a arrastrar la chaveta y va a arrastrar los agujeros. Vamos a decir, se ha abierto. Se está abriendo. Vale, aquí lo tenemos. Pues yo aquí tengo esta pieza, que si la abro por separado, es una pieza pues relativamente sencilla. ¿Vale? Es un taco que tiene un par de agujeros, un copiado exterior, un copiado de arriba y el alojamiento a la redonda. ¿Vale? Esto no tiene demasiada complicación. Si hago una sección para que entendamos un poquitín el funcionamiento, sin más, poco. ¿Vale? Aquí que tenemos, ahí, tenemos el taco nuestro, tenemos un cilindro que está aquí embutido y posicionado, esto es un detector de pieza, y aquí tenemos una pequeña chavetita que lo que hace es un tope para cuando esto se estira no dejarle que se salga del todo, y esa a su vez tiene un mecanizado de librado en el propio taco nuestro y un agujero de rosca en el taco de atrás. Entonces todo esto lo tenemos asociado, todo esto está parametrizado en contexto, y luego aquí está su simétrica, ¿eh? Entonces si yo quiero hacer una modificación de esta figura, lo que hemos dicho antes, tengo que saber dónde tengo que tocar, pero en este caso lo tengo fácil porque lo único que tengo que hacer es tocar el contorno del sketch que define la figura, ¿vale? Yo lo voy a poner aquí y le diría, mira, es que aquí me hace falta un poco más de anchura. Pues vamos a ponerle aquí hasta 35, 40. Y este un poco menos. Este vamos a poner 25. Si ahora yo salgo de aquí, esta ya me la ha cambiado porque es el sketch del sólido que viene ahí y automáticamente veis que se ha puesto en rojo el entorno. ¿Por qué? Porque aquí tengo copiadas cosas con vínculo, en contexto. Cuando coloque el ensamblaje principal y actualice, va a recoger todas las modificaciones de todos los mecanizados del entorno. ¿Vale? Si analizamos esto ahora con otra sección para ver si ha ido todo bien, si nos ha cambiado según lo previsto, ¿vale? Pues aquí podemos ver que se ha movido todo y me ha arrastrado absolutamente todo. Incluso se me ha movido el alojamiento del tornillo, etcétera, ¿vale? En esta pieza, estos vacíos que están aquí se me han movido automáticamente. No tengo que ir yo después repasando todos los mecanizados uno por uno y con el consiguiente riesgo que tenga de que uno se quede mal
y luego ya eso no monte o no encaje, ¿vale? Si analizamos este, ¿qué es? Es un sólido vinculado. ¿Sabéis dónde está un poco el truquillo de esto? Vale, si yo este sólido lo traigo como un sólido vinculado entero del taco anterior, ¿vale? En este caso, cuando mueva o cambie la dimensión del taco, se me va a actualizar este, y este, como está restado, se me va a actualizar automáticamente, le va a seguir de una manera sencilla. ¿Vale? Eso también lo vamos a ver bien, por ejemplo, si... Vamos a ver, quiero cerrar. Esto es un subgrupo, para que veáis aquí un poco la aplicación. Es el grupo del montaje del útil este, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, está la chaveta. ¿Y esta chaveta cómo está posicionada respecto a este elemento? Pues, por ejemplo, para que veáis un ejemplo, tiene puesta aquí una cota. Si ahora esta cota la cambio, digo, mira, pues que en vez de 7 milímetros me hace falta que tenga esto 10, ¿vale? Estoy reposicionando la pieza y en cuanto actualice la posición en el assembly, fijaos lo que pasa con el mecanizado. Este mecanizado le sigue. ¿Por qué? Porque este mecanizado es otro bloque que está vinculado con la chaveta. Y en este caso también se habrá movido el alojamiento de la rosca en la placa de atrás que hemos visto antes. Entonces todo se va arrastrando. Esto tiene cierto trabajo de vinculación, ¿vale? Aquí hay que ir preparando las cosas y hay que ir preveyendo las modificaciones. Pero una vez que lo tienes todo bien montado, ya veis que las modificaciones no tienen color. O sea, no es lo mismo cambiar esto como lo estoy cambiando yo ahora, que ya no me da ninguna pereza, porque hacemos el cambio y lo recoge todo automáticamente, que tener que ir ahora repasando una por una todas las piezas cada vez que haga una modificación, ¿vale? Lo mismo estos agujeros tienen abajo unos alojamientos de tornillo, pues todo eso está vinculado en este ejemplo, entonces realmente luego los cambios se hacen muy rápido, ¿vale? También es cierto que muchas veces tú parametrizas pensando que va a venir el cambio, que lo vas a tener que cambiar de una determinada manera y luego el cambio te viene por otro lado. Entonces, claro, ya no te vale lo que has hecho porque no se comporta como tú esperas. Entonces tienes que retocar esa parametrización, que al final es quitar unos bloques y meter otros, o quitar unos sketches y meter otros, para que se comporten como necesitas, ¿vale? En ese caso. Vale, pero bueno, ya veis también, ya se empieza a ver aquí un poco la flexibilidad, la ventaja, la rapidez de trabajar de esta manera, ¿eh? Vale, yo creo que empieza a ser evidente cuando es un ejemplo que está bien montado, pues todos queremos trabajar con modelos como estos, ¿no? Pero claro, hay que montarlos, eso tampoco se hace, el programa no se hace nada automático en este sentido. Vale, también tengo aquí otro ejemplo, que es un escenario modular, ¿vale? En este caso, este escenario modular también es una estructura de conjunto y de subconjuntos y de piezas. Se ha trabajado con la filosofía de agrupar todo lo compartido en un fichero aparte, ¿vale? Lo vamos a ir abriendo también para que lo veáis, que se ve mejor abriéndolo todo, ¿vale? Es un escenario que está aquí con todos sus módulos, que tiene todos sus listones, ¿vale? En este caso, como son listones simétricos, también es más fácil trabajarlo. Pero, ¿dónde está aquí un poco lo que os quiero enseñar? En la forma de construir esto. ¿Por qué? Porque aquí se ha sacado a un fichero aparte todo lo que vamos a compartir. En este caso, que sería un poco el esqueleto, la armazón, que va a definir toda la figura del escenario. Que son sketches que están por aquí colocados con puntos y planos. Esto todo el mundo sabemos dibujarlo, ¿vale? Y luego, ¿qué hacemos? Estos sketches los vamos compartiendo o repartiendo en el resto de piezas. Entonces, ¿esto qué nos permite? Nos permite tener los vínculos más organizados. Es decir, vale, todo lo que comparto entre estos modelos lo he sacado a un modelo aparte. Son, lo que os decía antes, otra filosofía de cómo trabajar el diseño en contexto. ¿Vale? Esto nos permite tener el árbol mucho más organizado, tener mucho más control de los vínculos y las modificaciones, saber dónde están. Oye, yo quiero cambiar las dimensiones de este escenario, de este módulo. Pues vengo aquí y le digo, mira, pues voy a meter un escenario de 1,5 metros de anchura. Entonces, ¿veis? Automáticamente ya se ha enterado el resto de figuras. Dice, oye, has hecho un cambio en el de origen, entonces ya se empiezan a actualizar en cascada todas las demás. Para actualizar, activo el primero y actualizo. Entonces ahora recogerá el cambio de todo. Lo mismo, esto no tiene nada que ver hacerlo así, de tener que hacer uno por uno y volver a menear todos los elementos y cambiarlo de sitio, aunque es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Muy tonto. Si hago lo mismo, por ejemplo, con la altura, aquí tengo parametrizado esta línea y vamos a ponerle que tenga 1500, por ejemplo. Pues otra vez lo mismo. Si vengo por aquí y actualizo,
el cambio lo tenemos estirado. ¿Vale? En este caso, además de esto, ¿qué tenemos vinculado? Hay aquí dentro un parámetro que también está compartido con vínculo, que nos va a permitir el que controlar el número de repeticiones del módulo. Ahora mismo tengo 2, digo, pero no sé qué quiero hacer, pues 10 repeticiones. Cuando vaya al módulo principal y actualice, pues aquí tengo las 10 repeticiones. Me está generando las 10 repeticiones. Esto lo hemos hecho con un patrón de assembly, de repetición, donde le he vinculado este valor de parámetro. ¿Vale? Pero ya veis que tengo dentro de un mismo diseño, esto es muy parecido a lo que hemos hecho con la librería de la columna, pero aplicado a un diseño. ¿Vale? Claro, depende del diseño que tengamos entre manos. Si ese diseño no va a sufrir modificaciones, pues igual no merece la pena el trabajar tanto la vinculación en contexto, ¿vale? Porque al final, mira, lo dibujo una vez y no lo tengo que modificar más. Bueno, pues igual ahí no merece mucho la pena. Pero a medida que tú necesites hacer actualizaciones, hacer modificaciones y hacer distintas variantes de diseño, configuraciones o tipo a estos elementos, entonces sí que te merece la pena gastar un poco más de tiempo al principio para parametrizarlo mínimamente o máximamente para que luego funcione esto como estamos viendo aquí. ¿Vale? Porque aquí no tiene color el tenerlo parametrizado o no, como está diciendo. ¿Vale? Por ende, ¿qué beneficios obtienen con el diseño en contexto? Pues un poco lo que estáis viendo, ¿no? Ya estáis viendo que claro, cuando lo tienes todo bien montado, todo se cambia muy rápido, todo es muy bonito, pero hay que montarlo, ¿no? Este es un poco el reto. Si lo tenemos bien montado, está claro que reducimos drásticamente los tiempos de diseño y sobre todo las modificaciones, ¿vale? Si tenemos bien parametrizadas las modificaciones de una determinada figura, pues poder absorberlas es relativamente sencillo y rápido, ¿vale? Por ende, aumentamos notablemente la productividad. O sea, no es lo mismo como tengo que hacer en el escenario ese que he hecho, o la librería, ¿no? O el ejemplo ese que he hecho de los mecanizados. Tener que repasar todo el conjunto de piezas o tener la seguridad de que todo se va a cambiar automáticamente. Si todo se cambia automáticamente, estamos eliminando errores de diseño. Si yo tengo claro, como he hecho el ejemplo antes de acordaros, el ejemplo que he hecho de los tornillos, ¿no? Si yo tengo la seguridad de que cuando muevo un tornillo se mueve su rosca en la placa donde va roscado, ya me olvido hasta de repasar las roscas, porque sé que siempre están con su tornillo. Y eso, vamos, evita un montón de quebraderos de cabeza y de errores, ¿no? ¿Vale? Por otro lado también, lo que hemos comentado, unificamos procesos y metodologías de trabajo. ¿En qué sentido? Si algo está parametrizado en contexto, cualquiera de los ejemplos que hemos visto, y yo os daría estos ejemplos y os diría, mira, haz este cambio, esta modificación, yo creo que a nadie se nos va a ocurrir romper los vínculos y volverlos a hacer, o romper los vínculos y hacerlo a mano. En cuanto algo está parametrizado, ¿qué haces? Buscar dónde hay que tocar, tocas y se cambia todo. Entonces nadie va a tocar esa estructura. Entonces todos vamos a empezar a trabajar de forma unificada, ¿no? Cuando todo está bien construido. Por eso también unificamos procesos. También, por ejemplo, hay una opción interesante que es la posibilidad de trabajar simultáneamente distintas piezas en un mismo diseño. Acordaros, por ejemplo, del ejemplo este que os he dicho, el bloque motor de la fundición, ¿no? Hay una persona que puede estar trabajando en el exterior del bloque y otra persona que puede estar trabajando en el interior, en ficheros separados, diferentes. Y luego, cuando ya hemos hecho nuestras respectivas modificaciones, lo juntamos todo en un tercer modelo y ahí lo restamos o lo sumamos o hacemos la operativa. Entonces podríamos trabajar varias personas a la vez en el mismo diseño, si lo vamos troceando de esa manera, ¿no? Eso puede ser otra aplicación. También podemos optimizar las estructuras de árbol de operaciones. ¿Por qué? Porque los árboles de operaciones se van compactando, van a quedar más pequeños. O sea, sobre todo en las piezas de destino. En las piezas de origen hay que dibujarlo todo. Pero en las piezas de destino vamos a poder optimizar el árbol. ¿Por qué? Porque van a venir cosas, operaciones que ya vienen ya como un bloque. Ya no tengo que redibujar lo que hay dentro, ¿no? Entonces el árbol de operaciones se compacta, se estructura. Tenemos a poder pacificar e independizar las operaciones de trabajo, optimizar la gestión de vínculos en los modelos, ¿vale? Porque los vínculos también, si ya los tenemos bien atados entre sí, va a ser más fácil manejarlos que si están cada uno de una manera, ¿no? Y unificar, por ejemplo, sistemas de referencia, sistemas de coordenadas dentro de los conjuntos. De conjuntos muy grandes, también si vamos copiando y vinculando ejes de referencia, pues también eso hace que tengamos mayor control en orígenes de coordenadas compartidos entre modelos, ¿vale? En definitiva, ya estáis viendo, pues eso, que depende de la aplicación o para qué lo estéis utilizando, pues al final el beneficio que tienes a corto plazo es muy amplio, es muy rápido, ¿vale? Porque a poco que empieces a poner en práctica pequeñas cosas que es tan fácil como copiar y pegar a Resolve Link,
vas a poder empezar a sacar un provecho bastante grande de automatización. Claro, contra más te líes la manta para hacerlo mejor, mayor provecho vas a sacar, ¿vale? Pero ahí también hay que buscar un poco el equilibrio, ¿no? Yo soy partidario de que hay que vincular lo necesario, ¿vale? Ni poco ni mucho. Hay que buscar el equilibrio donde está el óptimo. ¿Por qué? Porque vincular también lleva su tiempo. Si luego no vas a necesitar hacer cambios automáticos, pues has perdido un tiempo de diseño que no vas a recuperar, ¿vale? Bueno, como ya vamos un poco justos de tiempo, ¿vale? Desde Planeta Katia siempre estamos en disposición, lo que os comentaba al principio, ¿no? De facilitar un poco estas filosofías de trabajo, ¿no? Estas particularidades de trabajo, sobre todo que con el uso de la herramienta a veces no son fáciles de entender o de saber. Y por ello, en cuanto al diseño en contexto, ya veis que en una hora, pues justo podemos dar un poco la entrada a lo que es el diseño en contexto, pero si necesitáis o queréis profundizar un poco más, estamos preparando a partir del 1 de julio varios productos con los que vais a poder implementar vuestro conocimiento, ¿vale? Pues hemos preparado un ejercicio guiado paso a paso y luego unos pequeños cursos grabados que vais a poder disfrutar y que cada uno de los cursos va a tener también tutorías en grupo para poder resolver dudas, tutorías en directo, ¿vale? Donde vais a poder resolver dudas y luego pues uno más especializado donde veremos una tutoría más especializada pues conmigo, ¿no? En directo, para resolver dudas más complejas o para lo que podéis necesitar. Por haber asistido a este webinar, vamos a hacer un descuento, una promoción, ¿vale? Que es un poco lo que tenéis ahí puesto, pues si alguno tiene interés y le puede servir de ayuda, ¿no? Que es un poco nuestro principal objetivo. A ver, no sé qué le he dado, se me ha quedado. Ahora vamos a hacer una ronda de ruegos y preguntas, ¿vale? Pero que sepáis también, pues si alguno tiene prisa y tiene que abandonarnos antes, que al final de la presentación os enviaremos un mail y os mandaremos esta presentación, el link a la grabación del webinar, los detalles de acceso a los cursos y el cupón de descuento para que podáis aprovecharlo si lo necesitáis, ¿vale? Ahora lo que digo, si tenéis alguna duda o alguna cuestión que queráis resolver, vamos a abrir los micros, pues si queréis preguntar, el que no tenga micro pues puede preguntar por chat y si os puedo echar una mano en estos 10 minutos, un cuarto de hora, pues por mí encantado, ¿eh? Lo que vamos a hacer de la siguiente forma. El que quiera entrar por micro, que lo escriba en el chat común y yo le abro ese micro para que no entremos todos a la vez y sigamos un cierto orden. Vale, tú moderas. Vale, me gustaría preguntar, bueno, ya que hemos visto lo que es las referencias en contexto, querría saber un poco si de alguna manera isolata, si pierdes lo que es el link con el original, sí, con el origen, ¿no? Sí. Si hay algún modo o bien de variar porque he visto que el sólido como tal queda como un sólido sin historia. Sí. Entonces no sé si es posible poder editarlo o cambiar parámetros dentro de la geometría vamos, si sería posible. Sí, está clara la pregunta. Mira, te lo hago con un ejemplito al dijo antes. Pero si yo tengo abierta esta pieza, la de destino, donde lo he pegado con vínculo aparte, ¿vale? Y ahora, como bien dices tú, necesito hacer una modificación aquí, cambiar este radio, cambiar este agujero, o el diámetro, ¿vale? Como lo tengo pegado como un sólido tonto, como decimos, ¿no? Como un bloque, no puedo trabajar independientemente entre lo que hay dentro. Para poder modificar esto, tendría que seguir la pista, este vínculo, y abrir la pieza de origen, cambiarlo allí, y cuando venga aquí se me modifica. ¿Vale? Sí que lo podría cambiar con operaciones, pues parcheándolo a mano, como solemos decir, ¿vale? Pues con una operación de Cygnus o con un quitar agujero y ponerlo, etcétera. Pero el sentido de esto sería seguirle el vínculo a este modelo hacia atrás, cambiarlo en origen y ya se me va a cambiar aquí automáticamente. Esa sería la filosofía. En cuanto a lo que me comentabas de si este modelo se nos rompe, ¿vale? Ahora que he hecho, romper el vínculo. Entonces ahora sí que estoy vendido. ¿Por qué? Porque si ya he roto el vínculo, ya no tengo nada de dónde viene, ya he isolateado el elemento de origen. Entonces aquí la única opción que tendría sería volver a traer el elemento vinculado y hacer un replace, cambiarle uno por otro. O ya trabajarlo a mano. ¿Vale? Eso es un poco el riesgo que podemos tener con el diseño en contexto cuando rompemos referencias. Claro, ya no hay vuelta atrás. Tú lo has roto. Antes que romper referencias, control Z, no voy a extender mucho.
mucho más. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer en este caso? Desactivar o activar. Si yo activo o desactivo, ¿qué estoy haciendo? Desconectar el cambio automatizado con el origen o no desconectarlo. ¿Vale? Esto es un poco lo que se comentaba al principio de estas pequeñas utilidades que están por aquí dentro, pero que depende de dónde estés, pues hay que ir buscándolas, ¿no? Pero aquí hay una gestión bastante amplia para poder gestionar estas cosas. ¿Vale? No sé si más o menos... Más o menos veo que poca solución hay una vez has roto un vínculo Sí. para poder modificar cualquier parámetro dentro de esa geometría ya, ¿no? Sí, ya tienes que ir dibujando encima, quitándole caras o metiendo agujeros, es como si tuvieses... Porque CATIA no tiene lo que es diseño síncrono tampoco, ¿no? Para poder tiene, variar estructuras. En las licencias básicas es muy flojo, o sea, tiene muy pocas herramientas. Tienes un par de utilidades, sí que hay alguna licencia que te permite reconstruir radios y tal, pero tampoco, yo lo he probado en casos reales, y tampoco funciona muy allá. O sea, esto hay que decirlo. Ahí funciona mejor, por ejemplo, en X, en Graphics, ahí le va ganando partida. Y ahí no tenemos más remedio de que parchear, dibujar encima, cortar y pegar, y bueno, pues un poco lo que estáis, supongo que lo que estáis haciendo cuando tenéis necesidades como estas. Vale. Muchas gracias por todo, Eduardo. Un saludo. Vale, voy a ir con Arnau, que es el siguiente. Un momento, Arnau, que te abra el micro. Vamos a ver. Arnau, ya tienes el micro abierto. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis? Buenas tardes, sí, muy bien. Hola. Perfectamente, te escuchamos perfectamente. De acuerdo. Mi pregunta es, la manera de seguir el diseño en contexto. Si la herramienta Parents and Children o la opción Desk nos puede dar una pista de dónde puede estar el origen del sketch. Sí. Depende, voy a volver a compartir pantalla, un momentín, que me pase lo de antes. Vamos a compartir pantalla, aquí está. Vamos a ir hacia atrás. ¿Vale? Por ejemplo, como saber de dónde viene o cuál es el origen, ¿no? Vale, aquí sí que depende un poco, si entramos un poco más en detalle, pero bueno, lo cuento un poco por encima. Depende si está hecho en el contexto de un producto o no. Aquí nos aparece más información o menos, ¿vale? Si está hecho directamente entre piezas aparece menos información, si está hecho entre products da más información, pero independientemente de ello siempre vas a poder saberlo de una manera muy fiable, muy rápida. Seleccionas aquello que está vinculado y vamos al menú Edit Links, y aquí nos va a archivar toda la información de dónde viene esto. Esto viene del body 2, del sólido punto 1, de la pieza tal, del cat par cual, si está el sólido correctamente sincronizado, si no, y aquí la pieza de donde parte. Vale. Esta es la manera fiable de poder seguir la pista a un vínculo que está en contexto, porque a veces puede pasar que tú tengas algo vinculado, pero la referencia de origen se te haya perdido, o se te haya roto, y no la encuentres, o yo qué sé, se te ha cambiado el nombre, y entonces la referencia, si encuentras la pieza de origen, la vas a poder revincular o enganchar, ¿no? Pero si no la encuentras ya se te ha perdido el vínculo. Entonces una manera rápida de buscarlos a través de aquí. Edit Links. ¿Vale? Aquí está diciendo toda la información de dónde viene ese vínculo. De acuerdo. Lo que no veo es, por ejemplo, dónde estaría el archivo de referencia, la ubicación del archivo. Este no me viene porque no lo he salvado. Vale. Vale. Uh-huh. Claro, si hubiese salvado este modelo, el origen, como estoy haciendo aquí pruebas, si lo salvo, vamos a poner aquí origen 2. ¿Vale? Entonces ahora sí he salvado el origen 2, ¿vale? Para poder verlo. Si ahora vengo aquí y le digo Edit Links, entonces aquí ya me va a poner la ruta. La ruta se ve aquí en este otro lado, ¿eh? Ah, perfecto. Vale. Por eso, como no lo había salvado, pues todavía no sabe dónde estaba y no me aparece nada. Entonces aquí ya puedes tener detalle exactamente de... Porque a veces pasa eso, que está buscando un elemento que estaba en la carpeta tal, que se llamaba no sé cómo. Claro, si ya no tienes la carpeta, no tienes el elemento, pero tú sigues teniendo la información de lo que está buscando para poder indagar. De acuerdo. Vale, muchas gracias. Muy bien. Vale, gracias Arnau. Voy con Adrián. Vale, las publicaciones, un tema interesante. Vale, aquí no tenemos tiempo para explicarlo bien en detalle, ¿vale? Pero bueno, en síntesis, también a poner, por lo menos, definir lo que es. Vamos a ver. Compartimos pantalla otra vez.
¿Vale? Me preguntan tema de publicación o no publicación. Esto es un tema que a los que no conocéis diseño de contexto pues no os sonará de nada, ¿vale? Y los que ya han hecho ciertos cambios, como puede parecer que es él, pues ya tiene cierta referencia de lo que son las publicaciones. El concepto de las publicaciones, ¿vale? Os lo cuento un poco por encima, ¿vale? Esto tiene un trasfondo que hay que contarlo más despacio y hay que hacer más experimentos o más pruebas, ¿vale? Pero viene a ser lo siguiente. Cuando yo publico algo, cuando hago referencias en contexto entre dos piezas, ¿vale? Lo puedo hacer como lo estoy haciendo, directamente entre piezas, o puedo publicar lo que quiero compartir, ¿vale? Si yo hago esto, creo una publicación, ¿vale? De aquello que quiero compartir, es como hacer un acceso directo dentro del modelo a aquello que estoy compartiendo, ¿vale? ¿Qué objetivo tienen las publicaciones? Las publicaciones tienen el objetivo de afianzar más los vínculos y sobre todo de cuando luego queremos hacer cambios de geometría original, se van a poder cambiar muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque hay más herramientas disponibles si el elemento está publicado que si no. Es decir, si yo tengo los elementos publicados, voy a poder hacer más antes un cambio de conexión de una pieza a la otra, voy a poder seguir la pista. Tengo más herramientas, tengo más gestión, ¿vale? Para poder seguir la pista. Pero a efectos de trabajo viene a ser más o menos lo mismo. O sea, tú publicas, compartes aquello que has publicado y trabajas igual que lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que el trasfondo a largo que tiene es que si luego durante el diseño se me rompen cosas, se me rompen conexiones de lo que está publicado, de lo que está compartido, ¿vale? Va a ser mucho más rápido reparar las cosas si los elementos estaban previamente publicados a través de una publicación que si no. Vale, un poco resumiéndolo rápidamente, ¿vale? Por eso, normalmente cuando trabajas un poco ya a fondo con diseño en contexto, todo el mundo recomendamos trabajar con publicaciones. ¿Por qué? Porque es mucho más estable todo. Es mucho más estable y es mucho más modificable y mucho más utilizable, vamos a decir. Tienes más herramientas, ¿vale? Que es un poco lo que no me da tiempo a contaros aquí tampoco. Vale. Vale, pues Eduardo, no sé si alguien más tiene alguna pregunta por ahí. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, pues bueno, lo dicho, agradeceros a todos vuestra participación y ya sabéis también dónde estamos, dónde encontrarnos, ¿no? Y esperemos que este no sea la última vez. Perfecto. Recordaros a todos que entre mañana, viernes y el lunes os enviaremos el email, ¿vale? Con toda la información que os hemos prometido, tanto presentación, enlace al vídeo de este webinar, el cupón de la promo y cualquier otra cosa también nos lo podéis solicitar. Muchas gracias a todos por haber asistido. Esperemos haberos aclarado muchas cosas en torno a diseño en contexto. Sabemos que hay muchas más y esperamos veros pronto con nuevos webinars. Un saludo a todos.